Vamos a los temas internacionales. Trump, lo hemos venido insistiendo, bueno, hoy volvió a arremeter contra los migrantes en México. Hoy ordenó a la Guardia Nacional que proteja la frontera. Para hablar de estos temas, saludo como siempre con enorme gusto vía Skype a Rodrigo Aguilar Benignos. Rodrigo, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Vaya reacciones que ha generado en los últimos días las declaraciones y los tweets de Donald Trump en contra de México, en contra de los migrantes. Vamos, una situación complicada y no sé cómo haya reaccionado la sociedad norteamericana. Bueno, pues aquí en Estados Unidos los principales círculos políticos que tienen que ver con México y con el tema de migración, pues han reaccionado de manera, pues como debe de ser, ante las formas con las que Trump se ha conducido en los últimos días con respecto a México, y en particular esta amenaza que hoy cumple, pues prácticamente oficializa el envío de la Guardia Nacional hacia la frontera sur, la frontera con México. Y bueno, pues como Don Quijote, yo diría, Paco, ¿no? Un poco con este delirio, esta locura de ver estos gigantes, estos molinos, como si fueran gigantes enemigos hacia los migrantes. Es decir, los patrones de migración precisamente han dicho lo contrario. Los patrones incluso en lo que van de la administración han cambiado. Se está hablando de que la patrulla fronteriza ha capturado cerca de una persona cada 19 días. Es decir, no está este flujo inmenso de migrantes, de indocumentados, no está ocurriendo eso en la frontera. Entonces, una vez más, Trump apela en su desesperación por su baja popularidad ante las próximas elecciones de noviembre, pues él está creando este nuevo fantasma de que hay una amenaza, sí, de que se vienen hordas de gente hacia Estados Unidos. Y bueno, pues hoy envía pues esta Guardia Nacional, sí, que me parece obviamente una provocación. Hay dos temas, Rodrigo, que me llaman la atención. La primera de ellas es, a ver, se ha dedicado en poco más de un año a abrir cualquier cantidad de ventanas de enemistad para los Estados Unidos. ¿Qué tan importante, en este caso específicamente de México, qué tan importante es este problema para la administración y para la sociedad de los Estados Unidos? Para nosotros es grave, pero para Estados Unidos ¿es importante realmente? Mira, es una buena pregunta, Paco. Yo creo que para sectores amplios de la sociedad, particularmente quienes conocen la realidad de la relación bilateral en Estados Unidos, pues es una aberración, es un sentido, es una decisión irracional. Para la gente, para ese 30% de gente que apoya a Trump, cualquiera de sus decisiones que hagan, pues bueno, por supuesto que no es que les importe, sí, pero sí genera una reacción en ellos positiva, es decir, premian a Trump. Ajá. Y este tipo de decisiones. Esa es la gente a la cual está hablando. Ajá. Y sí les importa en general a los estadounidenses que desvíe, digamos, estos recursos a una frontera donde no está ocurriendo lo que está ocurriendo. Los gobernadores y los políticos de la frontera también se han manifestado al respecto. Entonces, es como un sinsentido, pero sí importa. Ahora, te preguntaba esto porque, a ver, ¿qué les quita más el sueño? ¿Este problema en la frontera con México, tan cercana, somos países vecinos, o el problema de la guerra comercial con China? Bueno, yo creo que son dos problemas distintos que les quita el sueño a dos tipos de personas distintas, ¿no? Por supuesto que quienes están en el comercio con el mundo, pero particularmente con Asia, pues les va a quitar más el sueño esta, digamos, guerra comercial en la que ya está iniciando Trump con sus aranceles, y probablemente a la gente del sur de Estados Unidos le quitará un poco el sueño. Yo sí te diría, la mayor parte de la gente le quita más el sueño las repercusiones que pueda tener una guerra comercial con respecto a lo que tenga que pagar además el consumidor, que precisamente un asunto con la frontera sur con México.
que además es decir, les importa más el tema económico que político. Claro, claro, efectivamente, y además déjame decirte, es un tema que no solamente lastima a México, lastima a parte del centro y sur de América, esta caravana del Vía Crucis del migrante que de alguna manera dice Trump que él detuvo. Acá muchos otros dicen que fue el gobierno mexicano el que paró esa caravana. Finalmente golpea a toda esta gente y los dividendos para la administración Trump, con miras a las elecciones de noviembre, si no tengo mal el dato, ¿qué pueden aportar? No, pues para su base electoral, para aquellos votantes que creen que las cosas realmente están muy mal con el tema de la migración, con que realmente la gente que piensa, porque hay mucha ignorancia, Paco, esa es la realidad, hay mucha ignorancia en los Estados Unidos sobre el fenómeno migratorio. Y Trump está utilizando este miedo, ¿no? Precisamente para que la gente que lo apoye con estas cosas diga, bueno, pues sí, está haciendo algo para frenar estos millones de migrantes que están pasando a la frontera. El tema de la caravana es un pretexto más que está utilizando Trump con respecto a la frontera. Él tiene que construir un muro, él tiene que poner militares en la frontera para decirle a esa gente que cree que somos una amenaza para su seguridad, decirle que está haciendo algo al respecto. Rodrigo Aguilar. Es como Don Quijote, Paco. Así es. Rodrigo Aguilar, te agradezco como siempre tu comentario. Gracias a ti, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.